conveniente para usted. Son las 9 de la mañana, ¿cierto? Bien, muy buenos días a todas, a todos. El día de hoy, 13 de noviembre, vamos a dar inicio a la última clase de este curso Trabajo y Soluciones Colaborativas, versión 2, año 2025. Vamos a revisar la cronología. Como bien saben ustedes, estamos en el módulo 4, última semana. Tenemos una sumatoria aproximada de 12 horas ya en plataforma, eso es lo que debería acontecer, más las clases sincrónicas y estamos con el día de hoy ya hacia el final. ¿Qué hemos revisado? Ya el 23 de octubre revisamos el módulo 1, ¿cierto? Eh, Basado prácticamente en la parte de la introducción y los procesos de comunicación que fueron como la introducción del curso y un poquito el tema de comunicación que se lo manifesté como un eje central de todo el curso y donde lo vamos abordando este contenido en todas las unidades posteriores. El día 30 de octubre tuvimos el módulo 2 relacionado con el liderazgo, ¿cierto? Bueno, aparte de revisar los estilos de liderazgo, las definiciones, revisamos nuevos paradigmas también del concepto de liderazgo con el concepto del Ikigai, ya que es algo que causó también bastante análisis de parte de ustedes en la clase. Después, el módulo 3 trabajamos el contexto del trabajo en equipo y el trabajo de grupo. ¿Se acuerdan que ahondamos bastante en las diferencias y también poder desarrollar de alguna forma las competencias para instalar trabajo de este tipo, trabajo en equipo? Y hoy día, 13 de noviembre, revisaremos resolución de conflictos. Vamos a dedicarnos a tres grandes ámbitos de elaboración. El primero tiene que ver un poco con conocer las manifestaciones de los conflictos y las herramientas personales que aportan hacia una mejor convivencia laboral. El segundo ámbito indica el proceso comunicacional de los conflictos. Nuevamente hablamos la importancia de, de la comunicación en estos elementos, sobre todo con lo que respecta a resolución de conflictos. También hay un eje fundamental para profundizar. Y por último, trabajaremos en lo que respecta a los conceptos de necesidades versus demandas. Ya eso va a ser más breve, va a ser al final. Voy a dejar hacia el final también un poquito de tiempo para poder darle alguna indicación al respecto del trabajo grupal. Ya esa es como la programación de la clase del día de hoy. ¿Ok? Eh, Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. ¿Ya? ¿Qué entendemos por conflicto? Aquí nuevamente voy a pedirle a ustedes que pudieran expresar sus pensamientos, sus ideas, cómo perciben ustedes este concepto que lo conocemos. Es parte de la vida y de la naturaleza humana también estar como presente y a veces protagonista de estos elementos relacionados con el conflicto. Dejo abierto el, el proceso para, para opinar. ¿Quién desea opinar? Activa su micrófono, alza la mano, como quiera. Vamos, vamos, rompiendo la timidez. Yo empiezo. Entonces, conflicto es cuando chocan dos puntos de vista distintos respecto a un mismo tema, lo que puede generar una escalada en el conflicto, a veces crecen más de la cuenta sin que por no solucionarlo a tiempo. Ya, de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Hay alguna otra apreciación, opinión?
cuando ustedes se enfrentan a un conflicto? Dos visiones distintas sobre un mismo asunto, que para Ya, los dos son verdades, por ejemplo. perfecto. Bueno, las dos intervenciones claramente están sobre la línea de los puntos de diferencia, de divergencia, ¿cierto? Acá tenemos un problema de divergencia con, a mano derecha ustedes ven esta interpretación del número 6 versus el número 9, ¿ya? Que es una situación a veces que parece irrisoria, decirlo de alguna forma, que el mismo símbolo pueda significar cosas distintas. Y por otra parte también tenemos una, por así decirlo, una lucha de fuerzas. ¿M? La cosa interesante también hoy día que quizás podríamos revisar con una manera un poquito distinta, que es lo que buscamos también en esta clase, es, bueno, entender de que los conflictos están presentes siempre, ¿ya? Es parte de la existencia humana. Los conflictos, en definitiva, se presentan, querámoslo o no, en distintos ámbitos, en distintas aristas de la vida humana. En su mayor parte, la situación conflictiva aparece sin dar previo aviso, se presentan de forma espontánea, de forma inmediata. En muchas ocasiones no nos sentimos preparados, tenemos que aprender, tenemos que enfrentar situaciones a veces con desconocimiento o falta de información. Los conflictos en el ámbito laboral también, que es lo que nosotros vamos a intentar también de profundizar hoy día, tienen como base fundamentales que el marco de del desarrollo de un conflicto, si bien está, puede ser multidimensional, está centrado siempre dentro del contexto de una organización, dentro del contexto también de las reglas, de ciertas formalidades que se dan en el mundo del trabajo. Entonces, el conflicto muchas veces surge a partir también de, si bien puntos de vista, pero también a veces de estructuras, de procesos, que es lo que, de paradigmas, y también a veces como lo revisamos en algún momento, este tema en el trabajo en equipo, que a veces también viene relacionado a veces con los entornos, ¿ya? Con los entornos conflictivos, ¿ya? Que eso a veces también directa o indirectamente nos afecta, ¿ya? Cuando uno está inmerso en un proceso. Buenos días, Manuel. Bueno, buenos días, Juan Luis. Te voy a hacer una consulta Consulte. en relación a lo que señalaba Claudia y Cristian. Generalmente, el conflicto, como palabra conflicto, se le da una mirada negativa en todas las organizaciones. Sin embargo, yo tengo una mirada distinta. Yo creo que en el fondo del conflicto, que puede ser, a ver, insisto, una mirada negativa, pero que en el fondo, como dijeron, son miradas distintas, son visiones distintas, nos puede generar una gran oportunidad de crecer como organización y como equipo. Entonces, por qué bueno, a la pregunta que dije, ¿por qué se le da esta mirada tan negativa? Sí, bueno, quizá, como bien decías tú, la mirada que vamos a desarrollar hoy día va en función un poco de cambiar esta mirada negativa, abrir las puertas, como dices tú, a nuevas oportunidades. De hecho, en psicología, para los que han tenido a lo mejor alguna experiencia como paciente o que han ido a algún curso o han tenido asignaturas para los que estudiaron en la universidad o han hecho cursos, en la psicología también, la palabra crisis, si bien también tiene un componente negativo, en psicología muchas veces la crisis es el gatillante de una oportunidad, un gatillante para un proceso de cambio, ¿cierto? Y también lo que busca la psicología de algún modo, ir despejando esos misterios que tienen los conflictos y las crisis, de entenderlos como parte de la naturaleza humana y como bien decías tú, Manuel, entenderlo como una oportunidad de análisis, de reflexión, de también identificar causas, consecuencias y, por qué no decirlo,
procesos de cambio, procesos de aprendizaje. Yo creo que todo en algún momento, si es que tenemos la memoria fresca, desde nuestros primeros conflictos, ya sea en la primera infancia, de 0 a 9 años, hay situaciones conflictivas y críticas que nos sirvieron también para crecer, para desarrollarnos, para comprender cómo es la vida. Y eso es una cosa que nos golpea en todos los ciclos de la vida humana, ya desde que Bueno, nacemos. Como dicen los filósofos, ya nacer ya es un problema, ¿me ¿cierto? permite? Un punto filosófico. Nacer ya es un conflicto, estar vivo ya es una situación conflictiva, problemática de sobrevivencia. Henry, Sí, mira, en algún minuto estudié también la palabra crisis en otra empresa y me llamó la atención que para los chinos la palabra crisis siempre tiene dos significados. Uno, peligro, y el otro, oportunidad. Y depende del punto de vista donde tú lo enfoques, puede ser para una empresa, para una organización, o un peligro acechante, o la oportunidad, como bien decías tú, de mejorar. Yo creo que es interesante esa definición. cierto. Buenas intervenciones y buenos aportes los que estamos escuchando. Eso nos deja contentos porque estamos incorporando y estamos enriqueciendo también esta mirada. Ya partimos con una primera frase y fíjense todo lo que hemos desarrollado. Ahora les voy a pedir, vamos a hacer una dinámica. Ustedes saben que a mí me gustan las dinámicas y me gusta hacerlos pensar. Entonces les voy a pedir un lapicito, un lapicito y una hojita. Ya yo acá tengo un cuaderno de notas donde pongo la asistencia, un cuaderno, una hojita y un lápiz. Porque vamos a hacer una actividad práctica. ¿Ya? Entonces, los voy a poner en esta actividad práctica dos desafíos. ¿Ya? El primer desafío tiene que ver con el ejercicio de los 9 puntos. Dice, une con 4 líneas los 9 puntos sin tocar más de una vez el mismo punto y sin levantar el lápiz. ¿Ya? Intenten copiarlo. Para los que ya lo han hecho en otra capacitación o en otra experiencia, preferiría que, por respeto a los que no conocen esta dinámica, dejarlos pasar, porque a veces pasa que se repiten algunos ejercicios. Este ejercicio es un poquito conocido, no es súper conocido, pero es conocido. El ejercicio de los 9 puntos. ¿Ya? Y el segundo ejercicio tiene que ver con una secuencia. Entonces dice acá, ¿qué letra completa la secuencia? ¿Ya? Aquí también es un ejercicio de desafío del ingenio, ¿se acuerdan? Esas cosas estoy hablando, me puse vintage. Desafío del ingenio, cosas del año 80 90 no me acuerdo cuándo. Desafío del ingenio. Entonces aquí los voy a dejar pensar un ratito, unos minutitos, para que puedan ustedes pensar e intentar ejecutar estos dos desafíos, el desafío uno, desafío 2.
¿Quién ya está en condiciones de responder? Encienda su micrófono y trate de explicar ahí si lo conocen de ejercicio, si lo había hecho antes. Claudia, vamos. En Instagram a veces tienen esta línea así como que, ay, pero no pueden tocar el mismo punto, pero acá las líneas no me decían que era recta, entonces la hice así. Hizo como un cuadrado, ya, Claro, partir del 1 al 7, del 7 al 9, del 9 al 3, y de ahí hice una línea curva. ya. Ahora, No sé si, fíjese, no sé si es trampa. sí. ¿Y cuántas líneas dibujó? Cuéntelas. Una, dos, tres, cuatro. Ya. ¿Y tocó más de una vez el mismo punto? Nunca. ¿Segura? Tiene Ahí 5 líneas, Claudia. tengo cinco, una, dos, tres, cuatro. No, pues ahí está. Es que la última es curva. Uno, dos, Ah, tres, cuatro. Eh, Por eso no sé si está bien, pero se me ocurrió que no dice que es recto. dos, tres. Uno, dos, tres. Son cinco. Yo cuento cuatro. Una línea. Una, Dos, tres, tres, cuatro. cuatro. Porque una línea curva, no, son líneas rectas. Ah, pero que ahí no dice, profe. Sí, dice, Tú solo. con cuatro líneas. Sí, ya. no, son líneas, no son curvas. Yo tengo la solución. Ya, a ver Ya, la a solución. ver, veamos. Ahí está. Ya, ¿Cuántas líneas tenemos? una, dos, Una, dos, tres, tres, cuatro. pero Una, serían dos, cinco. tres, cuatro. ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde ¿Dónde está? están? Porque se tiene que devolver en una parte, po. Una, dos, tres. Ah, no, está bien. No ¿Está hice nada. bien? Cuatro. Ya. No te dice en Bien, ninguna parte que tienes que devolverte, pues tienes que cubrir los puntos nomás, exacto. Yo lo como en los cubrí, puntos. pero no Pero, decía recta. pero dice, pero son líneas, no son curvas. Son líneas. Bueno, ahí voy a ponerlo. Línea recta. Línea recta vamos a poner. Está bien, está buena la observación. Ya, línea recta. Ya. Eso es lo que debería ser, línea recta. Pero ahí lo sumé. El ejercicio 2, Ahí no. desafío número 2. ¿Qué letra completa la secuencia? Yo digo que la Pensamos. U. Puedo estar media loca, profe, pero yo digo que es la U. Porque para que sea secuencia tiene que repetirse, ¿no? Mm, puede ser. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Eh, estuvo cerca, estuvo cerca. Veamos. ¿Alguien se atreve en la secuencia? Yo creo, así, ¿Mm? yo creo que es la O, pero la O de 8. Sí, justamente. ¿Eso? Sí. Vamos al solucionario. Sí. Ah, anduvieron bien, ¿ah? Se demoraron un poquito y en la primera súper rápido, la segunda Elizabeth le achuntó. Bueno, efectivamente el solucionario lo que busca acá de este ejercicio es también eh, partir de la base de un mensaje comunicativo que lo corregimos con la observación de Claudia respecto de que la tendencia original que nosotros hacemos de modo casi automático es realizar el cuadrado. El primer intento es casi automático, porque tendemos de forma no consciente a través de la unión de los puntos, a realizar una forma geométrica que es conocida para nosotros, el cuadrado, y que tendemos siempre a hacer el primer intento, un altísimo porcentaje de personas intenta hacer el cuadrado. Pero ¿cuál es el punto de análisis y de referencia?
que en ninguno de los casos en este ejercicio se dice que no se puede o se puede traspasar los ejes, los vértices. De hecho, traspasando los vértices en cada punta, si ustedes siguen de la línea del uno donde comienza el número uno hacia la línea eh, que, eh, que atraviesa, ¿cierto?, al punto que está en el nivel superior, y cuando baja, ¿cierto?, en la segunda línea, ahí se realiza el primer vértice. O sea, la única forma hay que salir del cuadrado para poder realizarlo como ejercicio que exige una cierta manera de flexibilidad, ¿ya? Porque saliéndose de los puntos uno logra hacer los trazos, ¿ya? Y del punto 2 va a la línea número 3 y siempre en la misma lógica de romper los puntos y realizar el vértice para poder girar. ¿Se fijan? Es casi como un volantín esto, es un triángulo en el fondo. Es como un triángulo tipo un volantín. Es la única forma. Voy a explicar la segunda y también voy a hacer como la reflexión que quería compartir con ustedes. Efectivamente, como dijo Elizabeth, la letra faltante es la O porque corresponde a la secuencia numérica del 1 al 8. Entonces, si ustedes siguen, obviamente la inicial del número, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8. Me imagino que lo sacó con esa lógica, Elizabeth. Claro, porque uno empieza como a jugar, Sí. a buscar. Primero pensé que era asociada a una vocal, pero y empecé así, pero ahí después me coincidió, dije, ya tiene que ser así porque es 4, 5, 6, 7 y el que sería falta el 8. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo bueno, estos son los típicos solucionarios, juegos de mis colegas cuando uno va a las entrevistas laborales? Yo nunca me dediqué a eso, ¿ah? Como, no ha sido porque no me gustaba mucho esa área de la psicología, pero sí me gusta este tema como de poner a prueba quizás los paradigmas de comprensión que nosotros tenemos, cuando a veces también sucede en los conflictos uno ya tiene algunos esquemas preestablecidos, si se fijan. Por eso lo quise llevar a colación este tema de este tipo de desafíos, porque en el fondo también, querámoslo o no, estamos enfrentados a resolver una situación que esto es un ejercicio, pero con una mirada distinta. Y se presenta como un problema cuando uno no logra resolver de forma inmediata. Cuesta un poquito, entonces por eso es un poco la relación que quise transmitir con esta actividad práctica, ¿ya? Porque los conflictos de alguna forma, para cerrar un poco este elemento, los conflictos se manifiestan y nos ponen a prueba, eh, digamos, en el sentido de poder organizar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, cómo vamos a enfrentar, con qué actitud vamos a enfrentar, qué capacidades de reflexionar podemos poner a prueba y donde de alguna forma también en el mundo laboral se nos exige un nivel de desempeño acerca de nuestras competencias resolutivas, que eso es lo que en el fondo es el sentido final de este curso: desarrollar competencias resolutivas, integrando opiniones divergentes, a veces con pensamientos convergentes, con elementos de estructuras organizacionales, con elementos de innovación. Entonces, nos ponen a pensar. Y eso es como, en el fondo, el mensaje de este ejercicio, ¿ah? Un conflicto nos pone a pensar. Voy a revisar algunos elementos que vienen en el curso, en la materia, ¿ya? Los conflictos son situaciones en las que hay discrepancia, ¿ya? Oposiciones,
tensiones entre dos o más partes debido a las diferencias en objetivos, valores, opiniones o necesidades. Fíjense que aquí encarga un tema que lo enriquece mucho esta definición, porque primero sale de la, digamos, de los dos participantes, puede incluir más posiciones, más involucrados en estas situaciones, pero una cosa muy importante que las discrepancias, las diferencias se dan precisamente en temas relacionados con objetivos, con valores compartidos. Tenemos ahí un aspecto muy subjetivo respecto al abordaje de los valores, valores personales, valores sociales, culturales. Por otra parte, está siempre relacionado el conflicto con las opiniones, con lo que emerge en nuestros discursos, en nuestras formas de expresarnos. Y alude, obviamente, cada conflicto al punto de vista de cada persona o de cada parte, pero también tomando en cuenta las necesidades, ¿ya? De las personas o de cada parte, porque también en los conflictos se ponen en juego esos elementos, las necesidades a veces, y también lo revisamos en la clase anterior, cuando hablamos de la pirámide de las necesidades. Hay necesidades que tienen distinta escala, distintas jerarquías, distintos niveles, donde nosotros también en el mundo laboral también nos movemos desde esas perspectivas, ¿ya? ¿Qué es la resolución de conflictos? Ya, la resolución de conflictos acá explicado como un proceso de abordar y resolver de diferentes maneras, digamos, de las diferencias de las maneras en que todas las partes involucradas alcancen un acuerdo, una solución satisfactoria, que eso es lo que buscaría, ¿cierto? Eh, el, el poder resolver. ¿Ya? Es un proceso de resolución de puntos de vista distintos, de poder también eh, negociar o de alguna forma poder compartir puntos de vista y donde también tenemos que alcanzar acuerdos, o sea, tenemos que ceder, dar y recibir. Aquí también se mete una parte importante del concepto de resolución, que las soluciones para que sean satisfactorias tienen que tener este elemento también a la base, dar y recibir. Negociación es un proceso en el que las partes en el conflicto buscan llegar a un acuerdo mutuo mediante el intercambio de propuestas y de concesiones. Ya, la primera parte de resolución y de conflicto y la negociación son un poquito similares, ya porque cuando uno está en el proceso de resolución ya de lleno está pensando también en que tiene que negociar, ya y que tiene que llegar a algún acuerdo. Y generalmente los acuerdos son transacciones, son intercambios. ¿Ya? Por eso están siempre acompañados estos elementos. Y ustedes, por favor, terminando este curso y enfrentando el proceso de evaluación grupal, ténganlo muy en claro, que estos elementos no los pueden pasar por alto y que van a estar siempre como conectados. Resolución de conflictos, inmediatamente viene la negociación, digamos, como elemento que está acompañando. La mediación, aquí ya es otra cosa, porque la mediación puede estar presente o no. La mediación es la intervención de un tercero imparcial, el mediador, ¿cierto? Para facilitar la comunicación y la negociación entre las partes, con el objetivo de llegar a una solución consensuada. ¿Ya? Nosotros ya, yo creo que es un concepto familiar, en el sentido de que lo hemos escuchado, mediaciones se requieren para diversas instancias y lo fundamental del mediador obviamente es que es un tercero imparcial, una persona que viene de afuera del conflicto y que intenta en un grado de neutralidad poder llevar a las partes a una solución consensuada. ¿Ya? Es un actor muy útil y necesario en diversas instancias y circunstancias. La colaboración. Aquí hay otro elemento importante.
Esto está vinculado al enfoque de resolución de conflictos donde las partes trabajan juntas para encontrar una solución que satisfaga las necesidades y objetivos de ambas. Ya, aquí cambia un poquito la definición en el sentido que se encaminan en este escenario colaborativo, las partes trabajan en conjunto, ¿ya? Y buscan, como dicen, soluciones satisfactorias, que eso es lo que busca la colaboración. Otro elemento fundamental, que eso también está hacia el cierre, obviamente, la instancia del compromiso, ¿ya? El compromiso es llegar a una solución en la que ambas partes ceden en ciertos aspectos para llegar a un acuerdo aceptable para ambas. ¿Ya? Eso, el compromiso requiere también ese elemento de, de aceptar los acuerdos. Eso es el compromiso, ya aceptar lo que se propone, lo que se compromete. La palabra lo dice. ¿Algún comentario, preguntas, dudas para pasar a la siguiente? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien, ya. Porque estos son temas que yo los seleccioné del manual y del material de plataforma porque creo que son los conceptos fundamentales para poder también hacer el trabajo que se va a realizar en esta semana. Manifestaciones de los conflictos. Dice, los conflictos en un equipo pueden manifestarse de diversas maneras y es importante reconocer estas señales para abordarlos de manera efectiva. Aquí obviamente nos vamos a meter al escenario netamente laboral. Ya puede servir obviamente para otros ámbitos, pero aquí está todo este marco de conceptos vinculados a la organización, a las instituciones, al trabajo. El desacuerdo constante. Dice, los miembros del equipo discrepan frecuentemente sobre decisiones, métodos o enfoque, generando tensiones constantes. Ya, yo creo que el desacuerdo constante, las tensiones constantes, ya sabemos que es un factor de riesgo, es un factor negativo, generalmente genera ambientes tóxicos en el contexto laboral. Ya, esto de estar siempre en la misma situación conflictiva y de pelea. La falta de comunicación, dice, una comunicación deficiente o la retención de información pueden indicar conflictos no resueltos. Esto también es un poquito delicado en el sentido de que a veces la falta de comunicación, aunque uno no lo crea, es no comunicar. Y yo creo que a todos nos ha pasado en el mundo laboral, que de pronto hay vacíos de comunicación que no se dijo, que se interpretó, que lo dieron por hecho, algo que aparentemente era obvio. Fíjense con esto, ¿ah? Porque ¿qué es lo obvio? Si ya explicar el concepto de obvio ya es difícil. Entonces hay cosas que se dan por hecho. La falta de comunicación a veces tiene que ver con, con una comunicación ineficiente, ineficaz o poco clara, ambigua, y por otro lado, que se esconda la información, que eso también ocurre frecuentemente, ¿ya? Y eso también es un claro manifestador o expresión de conflictos. El tercer elemento que estamos estudiando acá sería la desconfianza, que es la falta de confianza entre los miembros del equipo que puede llevar a conflictos y a la formación de bandos, que este es un claro síntoma de una cultura laboral que está en peligro, que está dividida o que está en riesgo, es cuando se arman los bandos, por los equipos, ya los grupitos. Y muchas veces se generan situaciones de alta complejidad cuando ocurre esto, porque también los grupos, por una cosa también natural, buscan ejercer el poder. Entonces, en el ejercicio del poder también la desconfianza es sumamente compleja. Eh, y por eso es importante, y eso lo hablamos la semana pasada también, que los climas de confianza son nutritivos, son alentadores, son motivantes.
los climas destructivos de las empresas, las organizaciones generan estos elementos, la desconfianza, ¿ya? Esta cosa de estar con una sensación constante de inseguridad. ¿Mm? La reducción de la moral y de la motivación. Dice, los conflictos prolongados pueden afectar negativamente la moral y la motivación de los miembros del equipo. Eso es natural, cae de cajón. ¿Ya? Cuando hay una situación conflictiva no resuelta o que se va prolongando en el tiempo o que se va extendiendo más de lo adecuado, va afectando también la motivación, la moral de la gente, de las personas, de los trabajadores, colaboradores. Va socavando también la vida propia de la organización. ¿Ya? Eso es muy complejo, una variable difícil de revertir cuando se instala. Bueno, como efecto de todos estos elementos, naturalmente la baja productividad, ¿ya? Que también es una manifestación de conflictos, en el sentido de que los conflictos pueden distraer y disminuir la productividad del equipo. ¿Ya? Eso de la baja productividad muchas veces tiene que ver con que la energía se disipa en los problemas. No sé si me explico. A veces uno gasta tanto problema en resolver conflictos que termina tan agotado o invierte tanto tiempo que la productividad como consecuencia no es eficiente, pues baja, es mucho menos de lo esperado. Y es por el desgaste energético que hay. Si los conflictos también no acarrean tiempo, energía, emociones, eh, pensamientos, disgustos muchas veces, puntos de diferencia que cuesta a veces sobrellevar a través del diálogo. Entonces, todos esos elementos se juntan y muchas veces como consecuencia tenemos resultados bajo lo esperado. Resistencia al cambio, ya que esto es algo que también ocurre y ustedes también me lo han manifestado en los procesos de innovación que ha tenido su organización, es que muchas veces hay un grupo que se resiste al cambio. Como manifestación del conflicto acá dice que la resistencia excesiva al cambio y puede ser una señal de conflictos no abordados relacionados con nuevas iniciativas o nuevos procesos. Naturalmente las personas en primera instancia se resisten a cambios drásticos, cambios radicales, ¿ya? Eso es importante entenderlo así. Quejas frecuentes. Dice, las quejas constantes o la insatisfacción de los miembros del equipo pueden ser indicativos de conflictos subyacentes. ¿Ya? Típico ambiente laboral, donde se acusan, se quejan, los comentarios, la chimuchina, como se dice, todos esos elementos de comunicación tóxicos se instalan. Y una de las formas más evidentes y más latentes que existen siempre en estos ambientes que ya están más contaminados son las quejas. Ya, ojo con eso, ¿ya? Y a veces, como uno lo nota, cuando efectivamente va, va contaminando a más personas. Ya, esto es como los virus, digo yo, las quejas son como los virus, como que se van pegando y después se van transmitiendo y se van quedando como en el ambiente. Eso, preguntas, comentarios de estos conceptos hasta el momento. ¿Vamos bien? Ok. Resolviendo conflictos. Ya esto es lo que de algún modo nosotros deberíamos estar capacitados y al finalizar este curso donde nosotros nos vamos a poner de lleno a poner, digamos, de lleno a impulsarlo, a que ustedes lo pongan en práctica, que de algún modo van a tener que enfrentar situaciones problemáticas con los cambios, con la innovación, con los procesos, poder pensar, desarrollar, como dice el nombre del curso, trabajo y soluciones colaborativas para de alguna manera satisfacer e ir avanzando hacia las metas organizacionales. A mí me gusta esta foto porque
también, si bien se enciende la ampolleta, que es lo que nosotros queremos con este curso, que ustedes tengan idea y sustento teórico, conceptual y de formación de competencias, que es lo que estamos haciendo, para ir generando una escala ascendente hacia el logro del objetivo, acercarse a lo que ustedes como meta organizacional tienen, acercarse a este proceso de adaptación y de innovación que tiene la organización en cuanto a las cortes de apelaciones, en cuanto a los procesos de donde se han ido incorporando nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, nuevos departamentos, que es lo que hemos hablado también en las clases precedentes. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Ya? Aquí nuevamente vamos a repetir algunos conceptos. La comunicación abierta, ya canales de comunicación abierta, en el sentido de expresar ideas, opiniones, preocupaciones, en todos los canales posibles, ya verbales, formales, escritos, siempre dentro de estos marcos. Negociación, facilitar las sesiones de negociación para encontrar soluciones aceptables para las personas que están ahí. Mediación, utilizar los mediadores imparciales para ayudar a que las partes en conflicto lleguen a los acuerdos. ¿Ya? Estas son herramientas que pues, seguramente ustedes ya conocen. La resolución colaborativa indica la promoción o promover la resolución de conflictos de manera colaborativa, donde las partes trabajan juntas para encontrar soluciones. ¿Ya? Aquí también es importante ese tema de la colaboración, el tema del intercambio. Ya importante intercambio de ideas, de emociones, de pensamientos a través de una buena comunicación y también a través de eh, repensar lo que estamos haciendo y mejorar con los elementos ya adquiridos en el aprendizaje. Entrenamiento en habilidades de comunicación, que es lo que también estamos haciendo hoy día. Proporcionar capacitación en habilidades de comunicación para mejorar la claridad y la comprensión mutua. Yo acá de inmediato les voy a dar un tips que nunca lo he olvidado, siempre lo digo cuando puedo. No hay nada más difícil para una organización que digamos, que es difícil administrar, gestionar y en el fondo ejecutar buenas reuniones de equipo. Eso es un temazo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Y son cosas que uno las va viendo, porque esto yo lo estudié cuando tuve mi asignatura que dicté en educación superior, y una de las cosas como más recurrente cuando hay reuniones es ser ambiciosa con las reuniones, en el sentido de que a veces uno, cuando le toca participar, organizar una reunión, coloca muchos puntos a trabajar. Y ese error, que es muy común, provoca a veces cuando hay un ambiente donde existen conflictos, provoca de algún modo un aumento de las quejas o de las situaciones o eh, digamos, de la promoción de elementos distractivos. Cuando uno pone muchas cosas, porque ¿qué pasa? Que la energía se va disipando en los tiempos. Y una cosa que yo se lo digo desde ya, ojalá eliminar, que a mí me pasa hasta a veces, me pasaba, bueno, en Chile sobre todo, cuando iba hasta las reuniones de apoderados, las reuniones también de condominio, que ponen en el último punto otros. No sé si lo tienen presente. Eso hay que cancelarlo. Eso no sirve el otros. Uno tiene la posibilidad de organizar una reunión, digamos, como indicación general, tiene que ser clara la tabla, tiene que ser precisa en los tiempos que se van a determinar. Yo, obviamente, precisa en si nos vamos a juntar a hablar de un tema, lo más probable es que siempre va a existir alguien que va a hacer una opinión, una intervención que se va a salir del tema. Por eso la reunión tiene que ser clara, en los puntos a abordar, tiene que ser precisa en qué es lo que se va a hablar y en lo que no se va a hablar, y tiene que ser jerárquica, porque nosotros nos jugamos muchas veces entre la urgencia
entre la urgencia y lo importante. Como se lo digo en palabras más simples, también tenemos la costumbre a nivel cultural, laboral, en apagar incendios. Entonces, cuando estamos apagando incendios, estamos con un problema que tenemos que abordar y resolver, no podemos involucrar más elementos. Y muchas veces las personas con su carga emotiva, con su carga a veces de preocupaciones que tienen, que una mochila pesada, a veces en esas oportunidades de reunión también se descargan. Por eso, entrenarse en habilidades de comunicación implica tener un pensamiento estratégico. ¿Pensamiento estratégico en qué? En que una reunión tiene que ser bien gestionada. Hay un documento que, bueno, que no lo tengo acá, no está en el curso, pero hay un documento que habla de un factor muy importante de de gestionar bien los tiempos de reunión. Las reuniones eficientes no superan los 30 a los 40 minutos. Las reuniones de 2 horas o de 3 horas son, eh, ¿cómo decirlo? Son como una olla a presión. En cualquier momento explota algo. No sé si me explico con ese ejemplo, con esa metáfora. Son como, igual que una olla a presión. Si usted tiene largas reuniones, la carga energética de situaciones, si no gestiona bien, de modo claro, preciso, jerárquico, con tiempos definidos, lo que se va a hablar, lo que se va a abordar y lo que se va a resolver, con una reunión muy larga, puede ocurrir cualquier imprevisto. Digo porque también la situación de reunión, muchas personas la utilizan como un método de descarga, ¿ya? Hay personas que se van como a descargar a una reunión, a descargar, a poner sus intereses, sus necesidades por sobre lo que se está discutiendo, y eso genera conflicto. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que anticiparnos a esto. En pocas palabras, eh, el último punto lo dice, el establecimiento de normas y expectativas. Dice definir claramente las normas y las expectativas del equipo para prevenir conflictos futuros. Ya tenemos que tener un plan normativo también. Cuando gestionamos de buena forma los conflictos, tenemos que tener, ojalá, las expectativas eh, a tierra. Ya podemos hacernos grandes expectativas. Es bueno hacerse expectativas, pero tenemos que tener sentido de realidad respecto a de la expectativa. Hay que evaluar bien, porque no hay nada peor para una persona. Se los voy a decir, por ejemplo, con una cosa que yo lo encuentro muy delicado, muy complejo y grave. ¿Por qué no decirlo grave? Por ejemplo, lo que ocurrió con, eh, con las dos elecciones del cambio de la Constitución en Chile. Eso fue un tema de grandes expectativas. Digo, para la sociedad civil chilena, para los que fuimos a votar por la Constitución, lo que está, no importa el punto de vista. Pero imagínense que de una fase, de digamos, de una votación, de un plebiscito, se pasó a un segundo plebiscito y ahí vimos cómo cayeron las expectativas. ¿Se fijan? Porque el plano del conflicto, según mi opinión, a nivel social, republicano, como queramos decirlo, a nivel social, eh, las expectativas no estaban de acuerdo a la realidad país, a la realidad sudamericana, mundial, global, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podemos comprobar? En que al final quedamos en la misma situación. ¿Se entiende, no? Porque lo quise llevar a un escenario político porque creo que también es una realidad que vamos a tener que abordarla. Digo, yo soy chileno, vivo en el extranjero, pero para mí esa situación de inversión de tiempo, de energía, tenía que ver con esto también, que no quedaron claras las normas y las expectativas se fueron al cielo y en la realidad estaba todo como desfasado. Por eso no se llegó a un acuerdo en las dos situaciones de plebiscito. Entonces, es complicado trabajar con las expectativas, son elementos intangibles, mucha abstracción de esto, pero mientras más realistas seamos
ojalá con normas claras y precisas podemos llegar a puerto con proyectos de envergadura, pues, como por ejemplo uno de los proyectos más grandes que ha tenido el país, aparte de los cambios de presidente, son cambiar la constitución. Eso es un megaproyecto, es una cosa delicada, es muy delicado. A ver, otros elementos que también están acá, que también vamos a mencionar, obviamente, tiene que ver con la retroalimentación constructiva, ¿ya? Que es fomentar un entorno donde la retroalimentación sea constructiva y obviamente sea proclive al crecimiento individual y del equipo, ¿ya? También el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos, ¿ya? En tanto sean capaces de proporcionar oportunidades para los miembros del equipo y para que se desarrollen las habilidades específicas de resolución de conflictos. Lo que nosotros estamos en este momento abordando nos va a permitir el día de mañana contar con una herramienta porque seguramente van a terminar todo el curso, lo van a probar, pero la cosa más relevante es ponerlos a prueba, todos estos conocimientos, que en la práctica ustedes van a tener que ser capaces de ver todos estos elementos y poder colaborar, colaborar en la situación, teniendo esta mirada obviamente más profunda, donde sus competencias profesionales en este momento se están incrementando, se están enriqueciendo con nuevos contenidos, quizás con paradigmas de resolución, por ejemplo, y de gestión de conflictos que le permitan tener una mirada mucho más amplia, ya, mucho más amplia. Eso es lo que estamos haciendo en este curso, es ampliar sus conocimientos, ampliar sus competencias. Desarrollo de habilidades de conflicto en el fondo eh, es poder llevar esto a su equipo más cercano. ¿Ya? También, otra herramienta, análisis de causa raíz, ¿ya? Identificar y abordar las causas raíz de los conflictos para prevenir su recurrencia. ¿Ya? Aquí los análisis obviamente están enfocados a cuando ya uno identifica la causa, las variables que intervienen, los procesos para obviamente determinar cuáles fueron las consecuencias. Ya un análisis de un problema con esa categoría ya le permite a usted tener un antecedente y prevenir lo que pudiera ocurrir en un futuro. Por eso es importante aprender de los problemas y de las crisis, de los conflictos, porque mientras más atentos estamos, tenemos menos posibilidades de repetir, ¿ya? Como dice el dicho, pues, tropezar con la misma piedra. Ya, a veces uno personalmente lo hace, pero bueno, cuando está en el mundo laboral, eso cuesta y le puede costar hasta su empleo. Entonces, ese es más delicado. ¿Ya? Gestión de emociones. Dice enseñar técnicas para la gestión de emociones en situaciones conflictivas. ¿Ya? Aquí no es el curso lo que estamos desarrollando, pero sí tiene que ver en el fondo con ser asertivo, con en el fondo manifestar dentro del marco del respeto las opiniones, los acuerdos, los desacuerdos y también a nivel emocional también identificar qué es lo que uno siente, porque uno puede hablar desde sus sentimientos. ¿Ya? Yo siento rabia, yo siento pena, yo siento motivación, siento ganas. ¿Se fijan? Cuando uno utiliza el lenguaje, la forma expresiva del lenguaje, también es importante reconocer de modo auténtico cuáles son las emociones que a uno lo embargan, porque en los conflictos también es importante reconocer el ámbito emocional, porque cuando uno lo cierra, lo niega, lo esconde, explota. Eso también es como ley de la vida, explota en otra cosa. Entonces mejor gestionarlo y mejor ponerlo sobre la mesa en un marco de respeto. Intervención temprana, dice abordar los conflictos de manera temprana antes de que se agraven. Eso también, o sea, esconder la mugre debajo de la alfombra, como es el dicho, a veces también es peor. Creo que en las situaciones conflictivas del trabajo es mejor enfrentarlas con responsabilidad, con compromiso. Fomentar la empatía, ya esto es una mega cualidad que ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Ya? Ponerse en el lugar del otro, desarrollar la empatía, comprender
las expectativas, las necesidades de la otra persona, las perspectivas, los puntos de vista, etcétera, etcétera. O sea, también tenemos que hacer ese ejercicio cuando uno está frente a una situación conflictiva, que es lo que en el fondo debería también hacer el mediador. Si usted elige un mediador, tiene que ser un mediador capaz de ser empático con las partes, para tener una visión también desde dentro y desde afuera. Es un ejercicio de doble dirección. Acá les quise entregar también este mensaje, ¿ah? Es importante cómo nosotros lenguajeamos y cuando nosotros nos comunicamos internamente y vamos transfiriendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas. Aquí están las famosas profecías autocumplidas. El lenguaje crea realidades, como en el fondo nosotros nos manifestamos, es como vamos reflejando lo que pensamos. Dice aquí algunos tips. Evita realizar afirmaciones negativas. Haz afirmaciones positivas acerca de los interlocutores y de las intenciones. Recuerda tener siempre una mirada apreciativa de las cosas, ya lo que hablamos al comienzo. La crisis, como decía también Henry, con la mirada oriental, ya es un peligro, pero también una oportunidad. Veamos, establezcamos puentes de conexión, ya, y ojalá pensar en una mirada apreciativa, cuáles son las oportunidades que realmente nos pueden servir. Vamos a otra actividad. Ya, otra vez lapicito y otra vez hoja. Esta actividad se llama el árbol de los valores en la familia. Fíjense por dónde partí. En la familia, la profesión y el trabajo. Ya, aquí quiero llegar a un punto más profundo de llegar a la persona, a usted. Y lo que me gustaría acá es pedirles, en la medida obviamente de la claridad que ustedes tengan, elegir 5 a 7 valores para trabajarlo en el plano personal, ¿ya? Eh, Nuevamente desde la mirada apreciativa, ¿qué es lo que me gustaría mejorar? ¿Qué me gustaría o qué me comprometería yo a trabajar o a tener en cuenta? ¿Cuál va a ser la sugerencia como tarea? Es dejarse un post-it o anotarlo por ahí en su módulo de trabajo. Porque si estamos pensando en que usted es una persona que pertenece a una familia, que tiene una profesión y que se está creciendo y se está desarrollando en su puesto, en su cargo, es buscar también de alguna forma el sentido del Ikigai que vimos hace 2 clases atrás. ¿Ya? Nosotros no, nos atacamos, nos vinculamos a valores, porque les vamos buscando sentido a nuestros procesos personales. Y la mejor forma es tomando en cuenta los valores, ¿ya? Los valores personales. Aquí nos estamos metiendo en un ámbito que tiene que ver con la ética personal, profesional, ¿por qué no decirlo con la moral, con el desarrollo de competencias personales y profesionales, con, eh, con estos elementos? Yo se lo voy nombrando, la idea es que usted se haga un autoanálisis apreciativo y diga, sí, esto me falta trabajarlo, me gustaría abordarlo de mejor forma. Inteligencia social, disfrute de belleza y excelencia, honestidad, amor, curiosidad, coraje, perseverancia, justicia, gratitud, espiritualidad, optimismo, humor, autocontrol, prudencia, humildad, ingenio, perdón, liderazgo, trabajo en equipo, perspectiva, equidad, entusiasmo, bondad, aprendizaje. Hay otras que pueden estar fuera de esto. Por ejemplo, no sé, coraje, valentía, fraternidad, un montón de valores que a lo mejor no están escritos que ustedes quisieran trabajar en sí mismos. Perseverancia. Hay valores que a lo mejor no están
escritos acá, pero que usted no podría trabajar. Eh, Son 5 a 7. ¿Quién quiere compartir sus valores? Yo anoté eh, prudencia, aprendizaje, gratitud, autocontrol y como así como del trabajo, puse trabajo en equipo, liderazgo y perseverancia. Eso es como que los dividí, más o menos. Ya, ¿cuánto en total? Y hice Disculpen. 4 y 3 7. Siete. Los dividí como de manera personal y en el trabajo. Y en el trabajo, o sea, bueno, obviamente se entiende trabajo en equipo y liderazgo, pero perseverancia, estaba ¿Mm? meditando en eso porque a veces uno igual se cansa. Cuando está liderando un grupo de trabajo, eh, cuando yo recuerdo cuando recién empecé a liderar un grupo de trabajo, uno viene con todo el entusiasmo, las ganas, lo que quiere hacer, aunque sabe que dentro del Poder Judicial los cambios no son automáticos, es una cosa que hay que trabajar en el tiempo, ¿ya? Porque como está siempre, la gente está con el tema de que no le gustan los cambios, siempre se ha hecho así, como toda esa cultura que hay interna. Pero yo llevo más de 10 años en el Poder Judicial, pero aún así, como que siento que cada cierto tiempo yo misma me tengo que dar ánimo, como por el tema de la perseverancia. Mm. Porque, o si no, como que uno se siente solo contra el mundo, independientemente que puede estar con equipos nuevos, gente que también los equipos se van, ahora, no sé, po, hay funcionarios que se van, incentivo al retiro, llega gente nueva, llega gente de otra jurisdicción, o sea, hay hartos cambios, siempre se producen Ambos. cambios. Pero aún así, uno también tiene que como que darse ánimo todos los días, o sea, no sé si todos los días, pero cada cierto tiempo, uno igual se decae, se desanima. Entonces yo Mm. creo que también eso en la parte de trabajo, la perseverancia, igual ahí es como para no rendirse, pues, en cierta manera. Eso. Perfecto. Gracias, Elizabeth. ¿Quién más quiere compartir sus valores seleccionados? Elizabeth, elija a alguien usted mejor. Claudia. Ya, Claudia. Ya yo puse muchos, tengo muchos que mejorar. Por ejemplo, en la familia, el perdón, la honestidad, la espiritualidad, porque a veces la vida va muy rápido y yo no logro conectarme con el más allá. En profesión, la curiosidad, eso de no perderla, porque tal como dice Leli, con el tiempo uno dice, "Ah, ya no quiero ya nada más", y en realidad yo creo que eso no lo tengo que perder. La perseverancia, que tal como dice Elizabeth, sí hay que manejarla, porque todos los días algo nuevo en mi trabajo y valentía para afrontar siempre los cambios, porque estos cambios, por ejemplo, en mi corte están llegando ministros nuevos y todo, y hay que conocerlos, hay con valentía para sobrevivir, ¿ya? En el trabajo en sí mismo, coloqué la prudencia, porque yo soy súper a veces impetuosa, la empatía y el autocontrol. Perfecto. Elija usted, Claudia. Eh, Cristian, Ya, yo elegí curiosidad porque debido a mi profesión siempre tengo que estar aprendiendo cosas nuevas. En informático se queda obsoleto rapidito, o sea, en un par de años que uno no estudie y queda hasta atrás no.
Honestidad, más que nada, porque siempre hay que ir de honesto por la vida, siempre con la verdad por delante. Prudencia, para no pecar de, para no pasar a llevar a la gente de repente, o quizás para pensar más o sea, pensar más lo que uno dice, pensando, siendo un poco más empático con los demás. Ya. Entusiasmo, yo creo que se va en línea con lo que todos pensamos, que de repente nos cuesta levantarnos en la mañana para ir a trabajar todos los días, como que no. Sobre todo en estas fechas, como que no, a mí al menos me cuesta más levantarme todas las mañanas para llegar a sonriendo a trabajar. Y ingenio, porque de repente encontrar una villería por ahí para solucionar algo más, va a ser más fácil la vida de uno o de los demás, falta ahí su pizca de Perfecto. ingenio. Bueno, Cristian, ¿a quién le tira la pelota? A Henry. Ya, Henry. Yo fui padre bastante joven, tengo un hijo ya casi de 30 años y recuerdo que cuando estaba en esa edad de 14, 15, 16, los amigos empezaron a influenciar negativamente en él y alguien tenía que hacer el papel de malo en casa y tuve que ser yo. Entonces en esa oportunidad empecé a controlar mucho más de lo que lo controlaba antes y si hay algo que tuve que empezar a practicar fue la perseverancia. Es verdad, hubieron 3 años donde mi hijo me odió a la muerte, donde no quería nada conmigo, donde no, yo era su enemigo prácticamente. Hoy día él es un psicólogo igual que tú, Juan, trabaja Mire, con niños, colega. es un colega, hoy día está en Valdivia, estuvo trabajando en varias partes de acá del sur de Chile, y hoy día está en Valdivia, y hoy día, hace poco atrás, tiempo atrás, me dijo que gracias, porque si yo no lo hubiese controlado y no hubiese sido perseverante, él hoy día estaría igual que sus amigos, papás solteros, trabajando en lo que venga, viviendo prácticamente en la miseria. Entonces yo creo que a nivel global la perseverancia hace la diferencia. No necesita ser muy inteligente. Eh, el otro yo creo que hay que ser justo. Cuando uno tiene la autoridad, generalmente se le escapa de las manos a veces la capacidad de ser justo y piensa en uno mismo y piensa en lo que uno cree mejor. Y ese es un tema que nos pasa no tan solamente en el trabajo, sino también en la familia. Nuestros hijos, nuestra esposa, las personas que nos rodean. Si bien es cierto, tenemos que ser a veces un poco duros, pero también tenemos que ser justos y tratar de tener un autocontrol con nosotros mismos. Yo me conozco. Yo sé que dentro de mí hay una bestia que si no la controlo va a salir ligerita y puede dejar la escoba. Y el bestia que soy no quiero que salga. Entonces, tengo que tener autocontrol y obviamente para eso necesito la humildad. Necesito ser humilde para poder darme cuenta de que también cometo errores. No soy perfecto. Es verdad. Trabajo, tengo una profesión, tengo un Mm. entorno, pero si no tengo la capacidad de autocontrolarme y de ser humilde, se me van a ir los humos a la cabeza y prontamente voy a perder el liderazgo. Eso es lo que sucede. Entonces, si yo no me autocontrolo y no tengo la humildad, el líder que pretendo ser nunca lo voy a lograr hacer de una manera correcta o precisa. Y el liderazgo no se mide por la cantidad de gente que te obedece, sino por la credibilidad que tú tienes y que le manifiestas a las demás personas. Un líder no necesariamente es el que tiene mayor educación, sino que puede manifestar o puede llevar adelante los roles y trabajar con todo tipo de gente. Y obviamente, si eres un líder, te vas a dar cuenta de que hay personas que tienen distintos tipos de humor. Tengo dos hijos, dos hombres, uno de 30 y otro de 20 años, y son agua y vinagre, agua y sal, o agua y aceite. Uno es extremadamente dicharachero, que es el menor, se ríe por todo, de todo, hace una mofa, a todo le busca la risa, se ríe de todo y por todos. Y el otro Mm. que es psicólogo, un poco más mesurado, más metódico, más analítico. Entonces, hay que tener un grado de humor también para entender a los chicos. Entonces, en resumen, yo no hice una diferencia entre trabajo y familia, hice un consolidado porque creo que al final de cuentas lo que uno manifiesta en el trabajo es lo que realmente es dentro de las cuatro paredes que te rodean. En resumen, perseverancia, justicia, autocontrol, humildad, liderazgo y siempre una cuota de humor. Bien, súper bien. Veo que Manuel no está presente. Vamos a saltar Manuel con su... Pero espero que también ustedes le puedan transmitir que sería bueno a lo mejor recoger estos valores
A ver, parece una cosa simple, ¿ya? Podríamos decirlo así, que parece simple, pero tiene un nivel de complejidad, de profundidad, digamos, de alta dimensión, poder trabajar valores en modo autocrítico, apreciativo también, y ponerlo también a prueba y en la práctica. Ya la invitación es esa, y como decía en el punto 2 acá, sugiero escribirlo en un módulo, perdón, en su módulo de trabajo, en algún lugar donde usted se acuerde, que, que debe detenerse a pensar en algunas cosas y ojalá mejorarlas. ¿Ya? Así que lo felicito también por su compromiso y también por sus ganas de hacerlo, de ser sincero. Proceso comunicacional de los conflictos, ¿ya? Aquí hay un esquema, ahí le puse una bomba y boom, le puse la explosión, porque generalmente los conflictos de manera latente o manifiesta generan ciertas bombas o campos minados. Si es que no son bombas que explotan, son campos minados que hay que tener cuidado caminar, ¿ya? Entonces, partamos por la fase inicial, ¿ya? Cuando nosotros partimos en este proceso comunicacional de los conflictos, deberíamos tener en esta fase inicial eh, la primera mirada tiene que ver con la divergencia de los intereses. ¿Ya? Deberíamos separar, eh, como dice el dicho, el trigo de la paja. ¿Ya? Tratar de hacer selectivo con especial cuidado respecto de los intereses de las partes. ¿Qué es lo que le interesa a cada uno de los actores en estos procesos? ¿Ya? En segunda instancia, la expansión del conflicto en cuanto a la comunicación deficiente. Tiene que ver en exclusiva poder sobrellevar un esquema comunicacional que sea capaz de eh, poner sobre la mesa todos los elementos. O sea, ¿qué es lo que queremos decir acá? Es que una comunicación deficiente ya en sí mismo es un conflicto. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de, en la expansión del conflicto, ser lo suficientemente conscientes de que nosotros también depende de que la comunicación del conflicto sea informado con las personas indicadas en los momentos justos, ¿ya? En los momentos precisos, en los momentos justos, con la cantidad de involucrados también de forma responsable, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que se está tratando de decir en el fondo? Que cuando hay conflicto, igual existe este lenguaje no formal o informal o los rumores, ¿ya? Entonces, por eso es importante cuando hay conflicto a nivel comunicacional transparentarlo de manera también lo más claro y responsable posible, ¿ya? ¿Qué sucede con el proceso comunicacional de los conflictos? Muchas veces la amplificación, difusión de rumores y desinformación. Cuando ya llegamos a esta siguiente fase, muchas veces se tergiversa la información inicial. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo un mensaje que va de boca en boca se va transformando? Unas personas le van agregando una cosa, a otros le van quitando otra. Entonces, en este proceso comunicacional de los conflictos, la amplificación, la difusión de rumores, de desinformación, provoca otro problema en sí mismo, ¿ya? Eso es importante. ¿Qué es lo que sucede cuando uno tiene estos puntos más claros? Tienen un impacto en la cultura de la organización al enfrentar a nivel comunicacional, cuando hablamos de reuniones, cuando hablamos de comités informativos, comités de trabajo frente a resolución de conflictos, tenemos que entender de que estos son elementos que impactan a la organización, al grupo, al equipo, de manera directa y de manera indirecta. ¿Ya? Por eso es importante ponerle ojo y ser serios con esto. Otro elemento importante tiene que ver con la intervención y la resolución
de conflictos para poder restaurar la comunicación, especialmente cuando la comunicación ya viene interferida, ya viene dañada, que eso también ocurre. Por eso los conflictos suceden a nivel comunicacional en estas líneas, porque ocurre que a veces la comunicación está establecida y está dañada y está a veces rota. Y el problema no es no es que se rompa definitivamente el problema, sino que como efecto secundario se rompen las relaciones que hay detrás, las relaciones humanas que hay detrás. Se han fijado que a veces el problema pasa en segundo grado de importancia, segundo nivel, y la persona queda, nosotros que somos culturalmente muy complicados en ese tema, ¿ya? Digo, la cultura chilena es bien rencorosa, se tuvo un problema y le queda, como decimos en buen chileno, le queda sangre en el ojo a la persona. Ya para la próxima queda ahí con la sangre en el ojo y queda con esa sensación. Y es porque muchas veces estamos incapacitados de restaurar una comunicación en cuanto a la mejora. Si tuvimos problemas, los resolvimos, ojalá quedemos en ese plano de comunicación transparente y ojalá nutritivo en el mejor sentido de la palabra, o sea, que los conflictos nos sirvan. Proceso comunicacional de conflictos también permite, si lo abordamos de manera profunda, de manera seria, responsable, con altura de miras, obviamente nos repercute en un proceso de aprendizaje de mejora continua, porque eso sería lo que ya hablamos en la primera parte de la clase, cuando comenzamos la clase. Dijimos, veamos que los conflictos y estos procesos nos sirven para mejorar, para aprender, para crecer juntos. ¿Ya? Eso es como el mensaje final. Estrategias de resolución de conflictos. Ya aquí hay un pasaje, ¿ya? Que parece un laberinto, ¿ya? Primeras cosas que no podemos dejar nunca de lado, tenemos que tenerlas claritas y conocerlas como la palma de la mano. Debemos tener comunicación abierta, escucha activa, eso ya lo hablamos. Igualmente, probar una forma de negociación ganar-ganar, que cada una de las partes se sienta satisfecha o un grado de satisfacción que sea ojalá igualitario de ambas partes o de las partes que intervienen, porque pueden ser más de dos, que debe también tender a una superación temporal de la situación, superación en el sentido de ir superando obstáculos y que este obstáculo obviamente nos va a permitir en el tiempo poder avanzar hacia otros obstáculos que a lo mejor vamos a tener que atravesar juntos el día de mañana. Importante también establecer notas y protocolos cuando ya tenemos situaciones conflictivas recurrentes, repetitivas. Dejar un registro, lo mismo que hicimos con la revisión de la tabla de reuniones. Así como tenemos una tabla de reuniones eh, definida, clara, precisa, jerárquica, ojalá también la toma de nota, de apunte, la síntesis o la toma de responsabilidades pudieran estar también establecidas, ya escritas cuando se toman acuerdos, protocolos, eh, quizá planes de intervención para futuras situaciones que queden un registro escrito. Una cosa también importante, enfocarse en hechos, no en las personas. Ya es algo importante también. Las situaciones son las que son las conflictivas, no las personas propiamente tal, si lo vemos desde el punto de vista del trabajo, del aprendizaje. Cuando sea necesario, utilizar la mediación como herramienta útil y una herramienta eficaz y necesaria muchas veces. Análisis de causa raíz, ya lo hablamos. Mientras tenemos la capacidad de desmenuzar minuciosamente un problema, buscando la causa, naturalmente tenemos gran parte de la solución en nuestras manos. Ojo con eso, ¿ah? Eso ocurre hasta en la vida cotidiana, cuando uno va a una causa de una situación problemática, hay que ser capaz de desmenuzarla con detalle. Y ahí ya tenemos, con una separación de los elementos que intervienen, ya tenemos gran parte de la solución en nuestras manos.
Desarrollo de habilidades de resolución de conflictos, lo que estamos haciendo ahora. Estamos probando incorporar nuevas visiones, nuevos conceptos, nuevos constructos, técnicas, métodos de abordaje. Ya ustedes cuentan con una buena batería de estos elementos, ¿ya? Cuando estemos frente a una situación conflictiva, obviamente tener este paradigma, este enfoque eh, respecto de una actitud constructiva, enfrentarlo constructivamente, seamos constructivos en la apreciación. Apertura también hacia el tema de los compromisos, ¿ya? Comprometerse, generar eh, tareas y cumplirlas, responsabilidades y cumplirlas, feedback constructivo, ¿ya? Que es lo que hablamos con el feedback constructivo también, todo este proceso de retroalimentación que necesariamente tenemos que darnos. Y asimismo el refuerzo positivo. Si fuimos capaces de superar situaciones conflictivas, ya tenemos un precedente para enfrentar nuevas situaciones conflictivas. Cuando uno va a resolver un conflicto y cuando uno cierra un conflicto, debería tener por lo menos estos 5 pasos en la cabeza al cerrar el proceso de resolución. Para, para poder cerrarlo tenemos que tener, obviamente, la preparación adecuada. Sería el intercambio de información, la determinación de, o colaboración respecto de analizar las estrategias que se están tomando como medidas de resolución y también evaluar siempre a la base los intereses y las posiciones de las partes involucradas. Ya, importantísimo eso. El, el segundo paso es el intercambio de información y compromiso. Está señalado en que ojalá pudiera estar abordado todos los intereses o la mayor parte, digamos, de, de las situaciones que se me plantean y obviamente en función de un contexto de buena relación, de confianza, para poder digamos, fundamentar una negociación constructiva, una toma de decisiones, y también, obviamente, importante confiar, sentirse cómodo, ¿ya? O sea, porque cuando uno parte con la desconfianza y con esos elementos, se va descubriendo que las cosas no van en buen camino. Entonces, por eso es importante la buena relación, la confianza, también los intereses que se externalicen y también hacer uso de los valores que también acabamos de revisar. Para eso es intercambio de, o sea, ser prudente, tener un grado también de acogida, de buen humor, eh, de ser perseverante, etcétera. Aquí se pone en juego todo. El tercer elemento es la etapa de nuclear de la negociación inteligente, que en el fondo está basado eh, digamos, las cosas importantes, ¿ya? Cuando uno jerarquiza los elementos, debe estar capaz, o sea, debe ser capaz de satisfacer los intereses personales, digamos, de tu parte, pero también de la otra parte. Ya es importante en el proceso de la negociación inteligente que los resultados deberían ser fructíferos para todas las partes, ¿ya? Y, y lo importante es crear valor también cuando salimos adelante juntos en esto, crear valor, es decir, fuimos capaces de sobrepasar la barrera del conflicto, sobrepasar los obstáculos, llegar a acuerdos en común y ojalá resultados satisfactorios, fructíferos para las partes involucradas. Proceso número 5, no, perdón, zona de acuerdos, perdón, 4, zona de acuerdos. Ya, esto es importante poder cumplir, ¿ya? Las cosas que quedaron escritas, que se dijeron y que quedaron comprometidas, obviamente cuando hay constancia por escrito, ojalá de los intereses, en el fondo, de revisar de forma exhaustiva los acuerdos y buscar la estrategia, asumir los compromisos, cumplirlos con tiempos, con fechas, ¿ya? Eso es importante, la zona de acuerdo deberían tener fecha, responsables,
tiempos definidos, recursos definidos, lo más claro y detallado posible en las zonas de cierre de acuerdos. Y cinco sería la ejecución de la implementación, ya que aquí en el fondo las partes que ya, bueno, donde ya se generó confianza, donde ya se repuso la relación, llevar a cabo en función de la ejecución digamos, de los acuerdos y de los puntos que se trabajaron y obviamente ponerlo en práctica y poner todos estos elementos que ya hablamos, ¿eh? De la confianza, de los acuerdos, de las tareas, de la responsabilidad, de los compromisos y asegurarse de que eso ocurra. Eso en el contexto ideal. Necesidades, el último punto. Necesidades en cuanto a los niveles de necesidades que son requisitos básicos a la supervivencia, ya dijimos, eh, hay una escala de necesidades, ya a partir de la escala de las necesidades también responde la naturaleza, ¿ya? Hay necesidades que son universales, que son comunes a los seres humanos, pero también muchas veces van a también a tener una implicancia en la cultura, en la edad, en el género de la persona, ya sea es, digamos, varón o mujer o hombre, todo el ámbito femenino, masculino a veces también se cruza un poco con estos elementos. Respecto a las necesidades también podemos entender que hay varias categorías, hay varios tipos fisiológicas de alimentación, necesidades de seguridad, de protección, necesidades de estima, de autorrealización. Estas necesidades que ya las habíamos hablado anteriormente. También hay necesidades que podrían denominarse como innatas, ¿ya? Que son las necesidades que son impulsadas por la biología, por la naturaleza humana. ¿Ya? Hay elementos que son propios de la naturaleza humana. Satisfacción. La satisfacción de las necesidades contribuye al bienestar, a la felicidad, a la sensación de felicidad del individuo, por qué no decirlo a nivel colectivo. ¿Ya? Y el otro elemento de necesidades también es que respecto a la variable del tiempo, ¿ya? Las necesidades van cambiando porque las influencias y los factores culturales cambian y porque las sociedades, las culturas, los elementos de la vida van cambiando. Por eso es importante también señalarlas con fechas, con tiempos definidos y claros. Cuando hablamos de demandas, demandas son deseos específicos, son expectativas que los individuos tienen y que se expresan en términos de producto o de servicio. Usted trabaja en un área de servicios principalmente, pero también de productos, digamos, tangibles en función de documentos administrativos, con tiempos, con fechas, etcétera, ya, con elementos prácticos. Las demandas también tienen que ver con la naturaleza, de dónde provienen las demandas. eh, Dice, las demandas son específicas y están relacionadas con los productos, los servicios que pueden satisfacer las necesidades. Las demandas dependen del contexto. Eh, Eso quiere decir que pueden variar según el contexto cultural, social, personal de cada individuo. El contexto es bastante subjetivo, ¿ah? Y bastante ambiguo, porque responden a la hora, al momento que ocurre la situación. La influencia de la oferta. Dice, las demandas pueden ser influenciadas por la disponibilidad y características del producto o de los servicios en el mercado. La satisfacción mediante producto o servicio, también visto como una demanda, dice, las demandas se satisfacen a través de la adquisición y consumo de productos o servicios específicos. ¿Ya? Y por último, las demandas entendidas como dinámicas, que son dinámicas y son cambiantes las demandas. ¿En qué sentido? Dice que pueden cambiar rápidamente y muchas veces responden a las tendencias del mercado, a la publicidad y a las preferencias individuales. ¿Ya? Acá lo que yo quiero manifestarle a ustedes es que eh, también respecto a las demandas van cambiando según el transcurso de la historia, del tiempo cronológico, digo.
lo que yo quiero en el fondo sintetizar con el curso, sintetizar también esta clase y quizás todo este proceso es poder evaluar, ¿ya? Qué pasó con la situación problemática, cómo se resolvió, qué se desprende de esta experiencia. Esto también yo lo quiero como, ojalá, poder evaluarlo ya con el trabajo grupal que ustedes van a tener esta semana. Como ahí le puse un lema final, aprender es crecer, ¿ya? Los quiero felicitar a ustedes. Creo que hemos andado muy bien con respecto a la participación, un grupo pequeñito, pero muy sólido respecto a los puntos de vista, de la intercambio de experiencias. Eso me llamó mucho la atención, que fueron bien honestos, muy auténticos cada uno, en el marco del respeto, manifestar sus puntos de vista, a veces convergentes, a veces divergentes, pero se logró establecer un diálogo interesante. Mi pregunta va a ser clara y categórica con ustedes. ¿Van a ser un solo grupo? ¿Van a ser dos grupos? ¿Cómo se van a organizar? ¿Han conversado al respecto? No hemos conversado nada, pero yo creo que somos tan pocos que lo mejor es hacer un solo trabajo, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Henry, Elizabeth, Yo lo ideal es un solo Eh, trabajo. yo me había puesto de acuerdo con Claudia para ¿ya? hacerlo entre las dos, así, o sea, es lo que me habló, nos hablamos durante la semana. Ya. Pero a mí, de verdad, no sé, pues si es más práctico, no sé, igual somos poquitos porque al final somos cinco, ¿no? ¿O Sí, cuatro? Somos cinco. son 5. cinco. Yo he tenido grupos de cuatro o cinco personas en otros grupos, no, sin tener problemas. También he tenido personas que han hecho duplas, dos personas. Por eso es un tema que ustedes tienen que definir. No, Ahora, pero ¿sí? no, disculpa. Yo creo que si ya avanzaron, entonces no, pues sigan nomás y yo con Henry y Manuel, que no está acá, no hacemos un grupo aparte, nos comunicamos ahí por WhatsApp. No sé si les parece también. ¿Sí? Sí, puede ser. Las chicas ¿Sí? contra Tendría, los chicos. tendrías ¿Sí? que Ya, darme, ahí competimos, ¿quién gana? ¿Quién tiene mejor nota? tendrías que darme tu número, sí, Cristian. No sé si de qué forma, porque tú eres Te de lo dejo aquí Valparaíso. en el chat, mira. Ya. Ya. Una cosa importante. Entonces, vamos a tener dos grupos, una dupla y un grupo de tres. Las chicas versus chicos. Bueno, pero como estamos con trabajo y soluciones colaborativas, van a salir muy buenos los trabajos, estoy seguro. Son una indicación, ya a modo a priori, para los que ya bajaron el material y para los que no lo han bajado. Es una situación, una circunstancia que se presenta y usted prácticamente tiene que hacer un plan de intervención, un plan de trabajo. Importante solamente como indicación básica es analizar la situación problemática y desglosar ya en el proceso de diagnóstico de primera lectura lo que en gran parte del trabajo usted va a tener que desarrollar porque va a tener que generar una estrategia a trabajar con esa situación. Por eso es un trabajo que se necesita hacer al menos dos personas, porque hay que discutir algunos puntos de vista, hay que tomar decisiones respecto de cómo abordar esa situación. El material lo tienen todos disponible, estoy seguro de que en la parte también, digamos, teórica con la prueba que tienen que dar, esa prueba que se hace en la plataforma, los contenidos no son complejos, ya lo hemos revisado, lo leyeron ustedes aparte, lo hemos puntualizado acá en clase. Entonces, yo creo que yo me quedo con una sensación de tranquilidad, ¿ya? Las personas que han reprobado este curso son porque no vinieron nunca, ¿ya? Es por eso, porque no asistieron a clase, porque se equivocaron, tenían que estar en otra clase de otro tema. Son situaciones extra a lo que es venir acá a estas clases sincrónicas y analizar los puntos de vista y hacer preguntas que ustedes yo creo que han participado de manera excepcional, cada uno de ustedes con motivación, con ganas de aprender, de participar.
fueron un grupo muy participativo en las dinámicas. Para mí, sumamente complacido de haber tenido este grupo. Quedo muy contento con ustedes y yo creo que esto se va a ver reflejado, obviamente, sus buenos resultados individuales y grupales. ¿Ya? Eh, me quedo tranquilo en que lo van a poder leer bien. Si hay cualquier duda, ustedes escriben en plataforma cualquier duda, si es que existiera, y a mí me llega un mail, a mi mail Ya. personal, que, digamos, que alguien hizo alguna pregunta en plataforma, que hay algo que resolver ahí, me llega un mail. Como en tiempo real, creo que usted lo escribe y me llega ya, de inmediato me llega un mail. Entonces, la idea es cumplir con los plazos. Yo les recomiendo empezar ya, avanzar lo más posible, no es nada del otro mundo, pero tienen que ser organizados y responder según lo que se les pide ahí que tienen que hacer en la intervención. Eso, con eso ya basta. ¿Mm? Disculpe, ¿hasta cuándo hay plazo para el curso? Lo que estábamos leyendo acá con ¿Eh? Natalia, que el mail inicial dice que termina el 17 y El hoy día lunes. estamos a 13, ¿ya? A ver, históricamente se han dado unos días, unos pocos días más de plazo, porque es un trabajo que se hace, a ver, yo he preguntado, no demoran más de 2 o 3 horas en hacerlo si lo hacen de una sola sentada, como se dice. Uno se Ya, sienta a escribir y lo hacen en línea, como trabajar acá, es como una clase y media más, ya. digamos, se demoran, porque tienen que escribir, tomar decisiones, hablar un poquito, más que nada. No es un documento tan extenso, pero sí hay que tomar acuerdos. De eso se trata, pues, trabajo y soluciones colaborativas, hay que pensar qué es lo que vamos a hacer. Eso. Comentarios finales, críticas constructivas, destructivas, acepto todo, opiniones. No, a mí me gustó, yo quería decir algo, esto es muy bueno, agradezco mucho porque siempre es muy bueno aprender y más si es psicología hace muy bien. Y lo otro es que me gustó mucho la revista. Esa revista que incorporaron, que yo no la había visto en otra época porque era súper didáctica de ver y era rápida y me gustó. Eso agradezco la revista también, además de las cosas de, de la plataforma. Perfecto. ¿Algún otro comentario al cierre? Muy interesante el curso, la verdad es que se me pasaron volando las 4 semanas. Yo no tengo nada malo que decir ni nada que objetar. Lo encontré muy bueno. Gracias. Bien. Natalia, le paso a usted entonces la palabra para, para dar cierre. Qué bueno que les gustó la revista. Me alegro mucho. Sí, estaba muy rápida de ver, entonces cómoda, porque iba en el metro de repente y la podía ojear, me era más fácil que a veces meterme en la plataforma, así, así que se cree. Qué bueno, me alegro. Bueno, darle las gracias a todos por su participación, desearles un buen término de semana y ya lo demás lo dijo el profesor, así que eso, que estén muy bien y voy Mm. a parar la Mu- grabación. Muchas gracias, don Juan.